Y doy acción de gracias porque he estado un poquito con la salud quebrantada, pero sé que Dios está ahí tomando control de toda situación, ¿verdad? Y que Él va delante de mí como poderoso gigante. Estén orando por mí también, ¿verdad? Entonces, le doy las gracias al Señor porque una vez más podemos estar aquí, reunidos así a distancia, pero sabemos que cerquita en espíritu, ¿verdad? Porque nos une al Espíritu Santo. Entonces, sabiendo que el Padre Celestial tiene control de todas las cosas y que el Señor nos bendice en esta noche. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, continuamos delante de tu presencia ahora, papá, dándote infinitas gracias, Señor Jesús, por este día, Padre Celestial, por el don de la vida, por la salud, Padre Celestial, por la vida, Padre Celestial, de cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, por sus hogares, por sus familias, Padre Celestial, por el cuidado especial que usted tiene de ellos, papá. También te damos alabanzas, Padre Celestial, porque todavía, Padre Celestial, podemos, Padre Celestial, aunque sea a distancia, Padre Celestial, tener libertad de culto, papá. Sabemos que vienen días diferentes, Padre Celestial, pero tú nos darás con todas esas cosas la salida, papá. Ahora, Dios eterno, te decimos gracias, Señor Jesús. Gracias por esta palabra, Padre Celestial, que hoy vamos a escuchar, Padre Celestial. Y te pido, querido Espíritu Santo, amado Espíritu Santo y precioso Espíritu Santo, que tú trabajes en mentes y corazones, papá. Y que esa palabra quede escrita en cada corazón y en cada vida, Padre Celestial, Señor Jesús, como sello, Padre Celestial, en sus corazones, Jehová. Padre, ahora vengo delante de tu presencia, Jehová, Dios, dando alabanzas, Padre Celestial, y pidiéndote, querido Espíritu Santo de Dios, que tomes mi lengua, mi garganta, mi voz, papá, y que seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a través de mis labios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, papá. Gracias te damos por las maravillosas misericordias que tú tienes todos los días sobre nosotros, papá. Y gracias te damos, Señor Jesús, por el cuidado especial que tienes de nosotros. En el nombre de Jesús te damos alabanzas y gloria. Amén. Vamos a buscar la palabra en Deuteronomio 32, del 10 al 11, y si gusta me la dé Silvia. Deuteronomio 32, del 10 al 11. Deuteronomio 32, del 10 al 11. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Y nos lleva a sus responsables. Bueno, hoy vamos a hablar, ¿verdad? Un poquito de nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Como hijos espirituales, ¿verdad? Cómo Dios nos toma a nosotros, dice la palabra de Dios, al que nos encontró, dice la palabra de Dios, en yermo de horrible soledad, porque muchos de nosotros, el Señor nos trajo de partes feas, ¿verdad? Entonces no todos tuvieron la bendición de nacer en un lugar cristiano, no todos tuvieron la bendición de crecer, ¿verdad? En un lugar cristiano, no. Sabemos que hay muchas personas que estuvimos ahí en el mundo, ¿verdad? Y que el Señor nos trajo, ¿verdad? Y donde estábamos, en el lugar ese horrible, ¿verdad? Y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y la palabra de Dios dice que nos trajo, ¿verdad? Como en la águila nos cuidó, nos guardó. Y entonces en varios pasajes nosotros vemos que Dios a nosotros nos compara con las águilas, ¿verdad? En varios pasajes de la Biblia encontramos donde Dios hace muchas comparaciones de nuestro caminar como cristianos, y uno de ellos con ese ave majestuosa que es el águila. Dios conoce el instinto especial de esta ave para cuidar sus polluelos, y así como Dios lo tiene también el cuidado especial de nosotros. Entonces, Dios lo compara, ¿por qué? Porque lo vemos en muchos emblemas, lo vemos en la gente, ¿verdad? Del mundo, lo vemos en emblemas, lo vemos en muchas cosas, ¿verdad? En las águilas, ¿verdad? Y Dios, en la palabra de Dios lo vemos muchas veces, como Dios ve que este animal es majestuoso, ¿verdad? Que lo compara, dice como el águila tiene un cuidado especial, y vemos cuando dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que lo llevó como en alas de águila.
Dios nos compara a nosotros con las águilas porque Él quiere que nuestro caminar sea un caminar glorioso, majestuoso, poderoso, ¿verdad? Que nos remontemos a las alturas espirituales, que no caminemos abajo solamente, ¿verdad? Sino que revolteemos y pasemos las tormentas, ¿verdad? Dice, Dios conoce el instinto especial de este animal para cuidar a sus polluelos, así como Dios los tiene también cuidado de cada uno de nosotros. Y sabemos que aunque nosotros pensamos que no, Dios conoce de nosotros hasta los más íntimos pensamientos nuestros. Dios conoce de nosotros lo profundo de nuestro ser. Dios ve todas las cosas nuestras. Dice la palabra de Dios que aún antes de los pensamientos estén, ahí ya Dios conoce cuáles son los pensamientos y las intenciones, ¿verdad? Entonces dice, inclusive dice Dios mismo, los mismos biólogos han descubierto algo asombroso en el águila en cuanto a su sobrevivencia. Entonces muchas veces muchas veces aprendemos muchas cosas, ¿verdad? Que en lugar de estar viendo películas, estamos viendo documentales para aprender cosas, ¿verdad? Y vemos cómo los biólogos quedan admirados, ¿verdad? Porque estaba viendo un documental hace poquito de otra característica del águila, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, qué bonito, cómo el Espíritu Santo Dios también nos lleva a uno a ver estas cosas para que las comparaciones, ¿verdad? Cuando nosotros predicamos, ¿verdad? Cuando el Señor dice que nosotros seamos como águilas, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos también que soltar, ¿verdad? Para no ser precisamente que sean cosas que nos dañen a nosotros por dentro. Entonces dice que los biólogos han descubierto asombrosas características del águila en cuanto a su sobrevivencia en la tierra. Y por eso es que Dios nos compara a nosotros con respecto, esa comparación que Dios hace con respecto a la vida cristiana nuestra con el águila. Entonces dice la palabra, sus nidos, dice, siempre lo pone, y vamos a Job 39, del 27 al 28, que lo puede leer Aarón Josué. Job 39, del 27 al 28. Se remonta el águila por su mantenido. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. En ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Entonces ahí lo vemos, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad? Que sí, por eso muchas veces a uno le da risa, ¿verdad? Que cuántas veces los científicos, ¿verdad? Y tantas personas tienen que estudiar un montón de cosas para saber. Y si no escudriñaran la escritura, ahí ven muchas cosas. Por ejemplo, que el águila se remonta a las alturas y pone su nido en una roca, en lugares inaccesibles, ¿verdad? Dice, el águila busca siempre dice seguridad en un lugar inaccesible, como son las rocas, en las partes más altas de las montañas, para estar alejada de los depredadores, en lugares solitarios. Así como el águila, todo cristiano debe poner su fundamento para edificar su casa y su familia en la roca que es Cristo Jesús. Entonces muchas veces sabemos, dice, cuando nosotros edificamos la casa en la roca que se llama Jesucristo, pueden venir tormentas, pueden venir circunstancias, pueden venir muchas cosas. ¿Y qué pasa con la casa? No cae, porque está fundamentada en la roca que se llama Jesús. Por eso muchas veces nosotros tenemos que entender, ¿y cómo vamos a mantener esa casa? ¿Cómo vamos a mantener esa familia unida? ¿Cómo vamos a mantener ese matrimonio? ¿Cómo vamos a mantener todo lo que nosotros somos y representamos ahí, que estable solamente en Cristo? Dice que Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Él y ponemos la casa y la familia en la roca, podrán venir muchas cosas a la vida de nosotros. Pero eso nos mantiene firmes, sabiendo que el Señor no se va a caer, no se va a mover. Él está ahí inaccesible, es ahí inamovible, ¿verdad? Está ahí arriba y está abajo y está en todo lugar, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa casa fundamentada en Él, esa familia puesta en Él, ese ministerio puesto en Él. Porque estamos creyendo y confiando en Dios, sabiendo que todo lo que nosotros pongamos en Cristo Jesús, ahí va a permanecer. Por eso dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de todas las cosas, ¿verdad? No es que nosotros vamos a poner el ministerio nosotros, vamos a poner nuestra familia en algo que sea como arena movediza, no. Vamos a poner nuestra vida en Cristo Jesús. Como el águila que pone su nido en la roca, dice la palabra. Entonces, ¿por qué ponen un nido en su roca, en la roca, ya en la parte más alta? Porque ella sabe que ahí va a tener sus polluelitos. Y que las culebras son las que se les gusta mucho subirse, ¿verdad? A las partes de esas, donde están los pajaritos, a comerse los huevos o a comerse los polluelos. Y ella los pone allá. No es que la culebra no va a llegar ahí, sí va a llegar, pero le va a costar. Y cuando llega allá, el águila está alerta para cazarla. Y sabemos que el águila la va a destruir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está allá y está alerta. Entonces dice el águila, busca siempre seguridad en el lugar inaccesible, en lo alto de las montañas para estar alejada de los depredadores.
Cuando nosotros buscamos, santo, mi alma alaba tu gloria, Señor. Cuando nosotros buscamos refugio en Dios y en ese lugar alto, los enemigos nuestros se llaman como se llamen. Llámese satanistas, llámese brujos, llámese demonios, llámese personas, llámese quien se llame, no nos podrán tocar. Porque no vamos a decir que no van a pasar cosas en la vida del cristiano, sí pasan. Pero el Señor nos guarda. El Señor está con nosotros. Amén. Y nosotros sabemos que Dios nos cuida de una manera especial y sobrenatural. Yo no sé si ustedes lo creen, pero yo sí lo creo. Amén. Dice, en lo alto de la montaña, dice, alejados de los depredadores en lugares solitarios. Así como el águila, todo cristiano debe poner su fundamento e edificar su casa en la roca que es Cristo Jesús, donde ningún depredador podrá alcanzarlo. Dice, si tu fundamento está en la roca, Cristo, no habrá nada que pueda hacerte caer. Y eso es la verdad. ¿Por qué? Porque pueden venir muchas cosas, como ya dije, a la vida del cristiano. La vida del cristiano, muchas veces la gente dice, bueno, pero es que soy cristiano y ahí no me va a pasar nada. Satanás siempre le va a mandar cosas y siempre va a querer hacerlo sentirse mal a usted, de una u otra manera. Pero sabemos que tenemos a Cristo y que si estamos con el Señor nos cuidará, el Señor nos guardará, el Señor nos fortalecerá, el Señor nos sanará, el Señor pondrá en nosotros cosas diferentes y nos guardará de todas las cosas porque lo ha dicho la palabra. Dice que Él nos cuida, Él nos mete bajo las alas de Él, así como el águila hace con sus polluelos, así hace el Señor con nosotros, ¿verdad? Él cuida de nosotros de esa manera especial. Vamos a Habacuc 3:19, que lo puede leer Evelyn. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Bueno, sabemos que también, ¿verdad? Es en esas alturas, ¿verdad? Que Dios quiere que el cristiano ande, ¿verdad? También lo compara con la cierva, ¿verdad? Que es el animalito que también tiene esa pezuñita, ¿verdad? Hendida, chiquitita y todas esas cosas para que no resbale, ¿verdad? Él quiere que nosotros nos mantengamos como el águila o como esa sierva, ¿verdad? Con pies que no son resbaladizos, ¿verdad? Para que no caigamos en circunstancias o pecados. Dice que estas aves se remontan hasta las alturas para lograr liberarse exitosamente de todos los que la persiguen. Entonces, cuando hay circunstancias en la vida de nosotros, ¿verdad? Y hay muchas veces que nosotros tenemos mucho tipo de enemigos. Entonces, hay enemigos por envidia, hay enemigos en los trabajos, ¿verdad? Que quieren ahí echarle el piso a las personas, ¿verdad? Hay enemigos espirituales que se llaman demonios, ¿verdad? Hay tipos de enemigos de enemigos en la vida del cristiano. Bueno, hasta los mismos cristianos, ¿verdad? Entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, pero dice la palabra de Dios que cuando los enemigos nos persiguen, porque yo sé que muchos de nosotros somos perseguidos por enemigos, ¿qué pasa? Entonces, es lo mismo que el águila. Cuando ustedes los enemigos lo quieran perseguir, usted se levanta y se remonta a las alturas. Porque en esas alturas Dios lo guarda. En esas alturas no lo pueden alcanzar. Y sabemos que hay muchos animales que son aquí roedores, que están aquí abajo en la tierra, pero que no pueden andar por ahí arriba, ¿verdad? No pueden subirse. ¿Por qué? Porque no tienen alas, porque no tienen la capacidad para andar alto. Pero nosotros, Dios nos ha dado el poder y la autoridad y nos ha llenado de su presencia para que nosotros podamos remontarnos a las alturas, dice la palabra de Dios. Dios desea que podamos vivir en las alturas en todas las áreas de nuestra vida y que seamos libres de ataduras, que seamos exitosos en las alturas, porque en las alturas encontramos la comunión con Dios. Y ese dice lo que Él quiere siempre, dice con nosotros. Las águilas pueden volar en dirección, dice, al sol. Bueno, vienen los depredadores, ¿verdad? Y quieren otros animalillos, ¿verdad? Y las águilas vuelan directo al sol. Ellas tienen algo especial en los ojos que no les permiten que sus ojos se quemen. Los otros animales no. Los otros pájaros, ¿verdad? Entonces, ellas pueden hacer esas cosas porque Dios las tiene capacitadas para esas. Y sabemos que Dios a nosotros nos tiene capacitados, ¿sí o no? Amén. Dios nos ha llenado de su presencia y de su espíritu para que nosotros nos remontemos a las alturas. Dice, ellas se pueden volar en dirección al sol sin sufrir ningún problema. Y eso hace que las demás aves que las quieran atacar desistan y se alejen de ellas. Porque estas no soportan la luminosidad del sol. Esto puede ocurrir de igual manera con un cristiano. Es el único que en momentos de crisis y en momentos de desesperación, en momentos de acechanza y de dolor, de angustia, corren hacia el sol de justicia que es Cristo. Entonces ellas se elevan a las alturas para buscar ese calor, ¿verdad? Para dejar atrás
por la luminosidad a las aves que la vienen persiguiendo, tal vez para quitarle su presa, y se remontan y no la van a seguir, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, cuando tenemos circunstancias en la vida de nosotros, cosas que nos persiguen, nos acechan, buscamos al sol de justicia que se llama Jesús. Él está ahí para nosotros constantemente. Amén. Amén. Para librarnos del mal. Y esto puede ocurrir de la igual manera para la vida de nosotros. Cristo, Jesús, es nuestro sol de justicia. Vamos a Malaquías 4:2. Si gusta lo lee Silvia. Marlon vaya buscándose. Isaías 40:31. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces dice que el Señor en sus alas trae salvación para nosotros, ¿verdad? Él es nuestro sol de justicia, dice la palabra de Dios. Entonces, dice, el Señor siempre va a estar para usted y para mí. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Por eso Él quiere que nosotros entendamos en este día con este mensaje que nosotros tenemos que hay cosas que tenemos que soltar, hay cosas que tenemos que tomar y hay cosas que tenemos que hacer una realidad en nuestro corazón. Y si hay algo que nosotros tenemos que hacer real, es saber que Cristo está con nosotros y que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar, que Él es nuestro sol de justicia mañana, tarde y noche. Amén. Dice que el águila es el ave más fuerte de la tierra. Ella soporta 70 veces su propio peso. Dios conoce la capacidad de carga que soporta el hombre. Por eso la palabra de Dios dice que Dios no da cargas a nadie que no pueda soportar. Y a veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué el Señor me manda a mí a hacer tal cosa? ¿Por qué el Señor me dice a mí? ¿Por qué el Señor me llamó a mí para hacer para estar en este ministerio? ¿Por qué el Señor me llama a ser consejero? ¿Por qué el Señor me llama a ser intercesor? ¿Por qué el Señor me llama a mí a ser una persona que trabaja en X cosa en la iglesia? ¿Por qué? Porque el Señor conoce la capacidad suya. Dice que el águila soporta 70 veces, dice, ella soporta, espera, ya me perdí por acá, ya le digo, 70 veces su propio peso. O sea, eso es un montón. Y la palabra de Dios dice que Dios a nosotros no nos da cargas que no podamos soportar. Entonces, quiere decir que si el Señor nos está comparando a nosotros con el águila, ¿cuántas veces soporta usted el peso? 70 veces nuestro peso. Qué montón, ¿verdad? Imagínense qué montón, nada más véanme bien. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que está diciendo el Señor. Él nos está comparando en este día con el águila. Amén. Dice que, y la palabra de Dios dice que el Señor no le da cargas a nadie que no pueda soportar. Dice que si el águila soporta 70 veces su peso, el Señor nos va a dar a nosotros esa capacidad para soportar esas cosas 70 veces. Amén. Qué lindo. Porque eso no lo sabía. Entonces, eso es bonito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios nos va enseñando a nosotros día a día cositas pequeñas, pero que son necesarias para nuestra vida. Amén. Dice su propio peso. Dios conoce la capacidad de carga que soporta el hombre. Por eso siempre nos dice en su palabra que no nos da más de lo que nosotros no podamos soportar. El Señor siempre nos da vigor para tener nuevas fuerzas y nos alienta para poder soportar las pruebas que vienen a nuestras vidas. La Biblia dice que no hay pruebas que nosotros no podamos soportar. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Entonces, oiga qué linda palabra. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos de ustedes esperan en Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando en el Señor? Porque estamos esperando cosas nuevas, hermanos. Estamos esperando cosas grandes, estamos esperando milagros, prodigios y maravillas. Estamos esperando ver la gloria de Dios en nuestra familia, en nuestras vidas. Y si es algo que estamos esperando en estos días, es ver nuestra familia a los pies de Cristo. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Entonces ya no es el tiempo de estar pensando en otras cosas, hermanos. Bueno, si Dios nos las quiere dar, amén. Pero es el tiempo de estar pensando más que nunca en la conversión de nuestra familia. Amén. Dice, el águila es cazadora. Ella siempre busca cazar su propio alimento. Pero ella es que su comida siempre es fresca y ella se mantiene alerta desde las alturas para cazar su presa. Todos los días come comida fresca. Y el cristiano todos los días debe alimentarse de cosas frescas porque la palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día sobre nuestra vida. Amén. Ayer ya pasó y pudo ser que ayer fuera una cosa muy linda lo que el Espíritu Santo de Dios le dio a usted, pero ya pasó.
Hoy es hoy, dice la palabra de Dios, y cada día Dios trae cosa nueva a la vida de nosotros como siervos de Dios. Un cristiano no puede vivir de las cosas que pasaron hace un año. Un cristiano no puede vivir de las cosas que pasaron hace una semana. Un cristiano no puede vivir de cosas añejas. El cristiano vive de cosas nuevas todos los días. Amén. Porque la Biblia dice, las misericordias de Dios son nuevas cada día sobre nosotros. Y Dios trae revelación a la vida de nosotros todos los días, fresquita del cielo. Amén. Por eso nos tenemos que remontar, para tener una intimidad con Dios. Amén. Dios nos invita a que permanezcamos velando siempre y que estemos alertas para que nuestro alimento sea continuamente fresco. ¿Dónde va a encontrar ese alimento fresco usted? Bueno, una palabra que siempre nos da. Puede leer la palabra 500,000 veces y siempre va a tener cosas nuevas porque ella es viva, es poder, es eficaz. Amén. Y en la presencia de Dios. Dios nos habla con voz audible y de muchas maneras. Amén. Nuestros oídos tienen que estar atentos a la voz del Señor para saber lo que el Señor quiere comunicarnos todos los días. Buscamos llenarnos del precioso Espíritu Santo y tener una comunión e intimidad fresca y vigorosante con nuestro Padre Celestial. En oración, ahí Dios nos llenará y nos renovará y nos alimentará con su poder, su unción y su justicia. Él nos alimenta todos los días, porque como ya dije, las cosas viejas ya pasaron. Esas cosas, aunque sean muy lindas y todas las cosas, todo, ya eso pasó. Ya ese día, ya ese momento no va a volver nunca. Serán los recuerdos que se tiene ahí. Pero eso no va a volver, porque ya pasó. Y gloria a Dios por las cosas lindas que Dios nos da todos los días, porque el cristiano va de gloria en gloria, de poder en poder y de bendición en bendición. Amén. Amén. Vamos escalando. Acuérdense que son cosas nuevas todos los días y que todos los días tenemos que ir creyendo en el Señor y sabiendo que Él está ahí para renovarnos cada día y llenarnos de su fuerza y de su vigor. Hechos 4:31. Si gusta lo learon, Josué. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Estaban congregados los cristianos ahí, ¿verdad? Estaban ahí unánimes. Pero ellos no se quedaron con eso. O sea, cuando los cristianos ahí estaban en el aposento alto, el Espíritu Santo de Dios vino con poder y gloria sobre ellos y todos los días ellos buscaban más la presencia de Dios. Amén. Igual nosotros todos los días tenemos que buscar más y más la presencia de Dios, porque yo creo que el cristiano tiene que ser una persona que no se conforma con lo que tiene. El cristiano tiene que ir de gloria en gloria. El cristiano tiene que estar hambriento y sediento de Dios y de la palabra de Dios. Y quiero que todos los días Dios me muestre su gloria, que todos los días Dios me muestre su palabra, que esta palabra me sea revelada, porque aunque yo la lea muchísimas veces, como ya dije, todos los días tiene cosas diferentes para mí el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es lindo el Señor. Y en estos últimos días, recuerden, hermanos, que dice la palabra de Dios que las cosas que estaban ocultas nos serán reveladas en estos días. Y hay mucha revelación que está siendo traída al pueblo de Dios precisamente en estos días. ¿Por qué? Porque por algo nos tiene el Señor, nos está permitiendo el Señor que estemos en que estamos. Para que escudriñemos la Escritura, para que nos metemos en oración, para que ayunemos, para que busquemos el rostro de Dios, porque muchas veces decimos no tengo tiempo. Pero yo creo que ahora han tenido suficiente tiempo para que vengan con cosas nuevas. Y para que sea ese cristiano sediento de la presencia de Dios y que salgamos ahí como una estampida a buscar las almas. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Amén. Dice, Dios es maravilloso. ¿Cuánto lo creen? Amén. Una cualidad maravillosa que encontramos en sus características del águila es que dice que parecen jóvenes. Pero siempre usted cuando ve en águila, yo no sé si usted las ha visto de cerquita, ¿verdad? Yo sí. Pero cuando usted las ve parece que están jóvenes. Pero dice, nunca he visto una águila vieja, todas las que he visto las he visto jóvenes, ¿verdad? Entonces dice que cuando están viejas las águilas, las plumas se le ponen pesadas, las uñas, las garras se les doblan hacia adentro, el pico se le encorva, y entonces ella ya tiene, digamos, ella vive en 80 años, más o menos, cuando ya tienen a la mitad de la edad, 40 años, les pasa todas esas cosas y les cuesta casar. Tiene dos opciones. O se deja morir o se rejuvenece. El cristiano también tiene dos opciones. O se queda como está o busca más de la presencia de Dios. Se rejuvenece espiritualmente.
porque nosotros tenemos que rejuvenecernos espiritualmente. Pablo decía, aunque este hombre interior se va desgastando, el de adentro se va renovando. Y yo le decía a alguien, hablaba con mi hermana Silvia, yo le decía a Silvia, nosotros aunque tengamos, bueno, a mí me pasa, tenga los años que tenga, yo no me siento vieja. Y puede ser que por fuera es cascarón, sí, pero por dentro yo me siento joven. Y tal vez eso le pasa a muchos cristianos, ¿verdad? Que, bueno, por ejemplo, yo que podía ver a Gigi Ávila, la verdad, que estaba viejito y toda la cosa y predicaba, yo me imagino que él se sentía por dentro muy joven. Y es que el Espíritu Santo de Dios nos rejuvenece, como las águilas, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, que nos rejuvenezca por dentro y por fuera, ¿verdad? Sería muy bonito. Entonces busquemos la llenura del Espíritu Santo. A la mitad de la edad, si es que están en la mitad de la edad, sube a las alturas de la montaña, entonces al águila toma la decisión. Sube a la altura de la montaña para renovarse completamente. Bueno, ya sabemos que con su pico, ¿verdad? Ella misma se arranca todas las plumas, se deja chingar. Que con su pico se arranca sus garras, ¿verdad? Y que después comienza a dar contra la roca el pico y se lo arranca. Y ahí está en ese proceso hasta que se vuelva a hacer otra vez rejuvenecida. Nosotros como hijos de Dios necesitamos rejuvenecernos. Nosotros como hijos de Dios necesitamos un cambio en nuestra vida. Y dice, en las alturas dice, para ser renovada completamente. Luego golpea su pico hasta quebrarlo completamente, arrancarlo de su piel y este pico es renovado en un proceso doloroso increíble. Entonces, no es que a ella no le duela, claro que sí le duele. Y hay circunstancias en la vida de nosotros que nos duelen, sí, pero son necesarias, sí, porque Dios quiere renovarnos, Dios quiere que nosotros no nos quedemos aquí como estábamos, muy campantes, ¿verdad? No, Dios quiere que nosotros entendamos que necesitamos ser renovados en nuestro hombre interior y en este hombre por fuera también. Y necesitamos cambios en la vida de nosotros, sí, claro que necesitamos cambios. Y esos cambios tienen que darse y tienen que verse, porque el águila cuando viene de allá, ¿cómo viene? Como nueva, como de 15 años, ¿verdad? Tiene 40, pero está rejuvenecida. Es como una aguilichita nueva, ¿verdad? Todo está nuevo, sus garras, sus picos, todo, ya puede volver a cazar tranquila y todo eso tiene otros 40 años por delante, ¿verdad? Llena de energía, llena de vitalidad. Dice la palabra, entonces dice Dios que Él quiere que nosotros seamos como las águilas. Es un proceso doloroso, increíble, en la que el águila pasa, sí. El tiempo que el águila pasa en este proceso es 150 días. No son 3 días, son 150 días. Durante ese tiempo no comen, desde que están sin plumas. Dependen de las otras águilas si quieren llevarle comidita, ¿verdad? Porque las águilas se ayudan entre sí. Y ellas les llevan allá, a veces, ya no es que le voy a decir que todos los días, no sé cada cuánto tiempo, ¿verdad? Pero algunas les llevan. Durante ese tiempo no comen, dice, están sin plumas y pico, es difícil cazar para sobrevivir. Ellas permanecen en las alturas, no tienen alternativa. Este tiempo, dice aquí, de martirio, salen, dice, ese tiempo de martirio lo pasan solitas. No, dice solitas, dice aquí. Al terminar ese tiempo de martirio salen con alas y pico renovados, fuertes, vigorosos, rejuvenecidos, con verdaderas fuerzas nuevas. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo a nosotros? Necesitamos renovarnos a las alturas. Necesitamos este tiempo que tenemos, este tiempo para levantarnos en las alturas. Es un tiempo donde el Espíritu Santo Dios nos tiene aparte. Amén. Es un tiempo donde el Espíritu Santo Dios nos dice a nosotros como iglesia, bueno, yo estoy muy contenta y agradecida con Dios. ¿Por qué? Porque sé que mi familia está siendo renovada en el poder del Espíritu Santo. Amén. Yo no sé en la casa de ustedes cómo están, pero yo sé que Dios está haciendo cosas hermosas en mi familia. Y yo sé que Dios está haciendo cosas gloriosas en cada familia. ¿Por qué? Porque están orando juntos, porque están leyendo la palabra, porque están haciendo cosas, se están renovando, se están fortaleciendo, se están llenando de la presencia de Dios. Y si alguno estaba medio tibio, se va a poner bien ardiente en el fuego del Espíritu Santo. Amén. Y cuando salgan de ahí, en ese momento, bueno, cuando salgan de donde están, Dios les va a poner palabra diferente en la boca, les va a poner una nueva unción. Y se las está poniendo ya, desde ya. Amén. Dice, Dios nos compara con el águila por sus características. ¿Cuáles en el mundo espiritual son un arma, dice, poderosa? En todo tiempo tenemos que permanecer en las alturas de la oración, en las alturas del ayuno y en las alturas de la intimidad con Dios, para que en la comunión con Dios perdure y permite arrancar las plumas viejas que nosotros tenemos, azotadas contra la roca que se llama Jesucristo. Entonces muchas veces nosotros sabemos, bueno, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta circunstancia? No, ¿para qué? ¿Qué quiere de mí, Señor?
¿Qué más quiere de mí, Señor? Porque el Señor siempre quiere algo más de nosotros. Amén. Como nosotros siempre sabemos, lo único que muchos quieren es pedir y pedir y pedir y pedir. Dame, dame, dame. Pero el Señor también le dice a usted y me dice a mí, dame. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu tiempo. Dame, hijo mío, tu oración. Dame, hijo mío, esa intimidad. Quiero más y más que usted venga más a mí, porque Dios nos anhela. ¿Cuántos lo creen? Que Dios nos anhela. Dios quiere que nosotros estemos tan cerquita de Él, pero tan cerquita que podamos escuchar el latido de su corazón. Amén. Dios quiere que nosotros nos renovemos y que nosotros nos acerquemos a Él, confiando en que Dios nos va a llenar de su unción, de su poderosa presencia, porque Dios tiene más y más para usted y para mí. Amén. Dice, Él quiere formar en nosotros un plumaje nuevo, el cual podremos remontarnos en las alturas, aunque el proceso sea doloroso. Entonces muchas veces nosotros pasamos por circunstancias, y yo veo muchos hermanos de la iglesia que han pasado por muchas circunstancias, tiempos atrás y repetitivas y todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios quería que ese hermano no se perdiera. Dios quería que ese hermano, esa hermana, fluyera en el poder del Espíritu Santo y se acercara a Él, sabiendo que Dios estaba ahí como su sol de justicia. Amén. Y que Dios estaba presto a cambiarle sus uñas, sus bocas, bueno, todos sus pies, todas las cosas, porque muchas veces Dios nos dice a nosotros, vaya a tal parte. Y nosotros no queremos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que quiere que nosotros tengamos pies de ¿qué? Sí. De siervos, dice la palabra de Dios, con pezuña hendida para que no resbalemos y corramos donde el Señor nos mande. Dios quiere cambiar su plumaje. ¿Por qué? Porque Él no quiere que usted sea del plumaje de todo el mundo. Él quiere que usted sea una persona diferente. Él quiere que tenga el plumaje del águila, ¿verdad? El plumaje de Dios. Amén. Que sea comparado con, que Él quiere que usted lo sea comparado con Él porque es su hijo. Amén. Es su hijo lleno de la presencia de Dios. ¿Y los hijos se parecen a quién? A papá. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Dios quiere, cuando Dios nos pasa por circunstancias, es porque Dios quiere que cambiemos el vocabulario de nuestra boca. A veces decimos, no tengo, no puedo, no esto, no lo otro. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias a Dios por las circunstancias que estoy pasando. Alabo la gloria de Dios en medio de esta prueba, Padre Celestial. Porque tú estás conmigo y sé que no me dejarás, Padre Celestial. Tu vara y tu callado infunden aliento a mi vida, Señor. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa rebosa, Señor, de tu presencia, Señor, aunque la circunstancia sea fea. Alabamos la gloria de Dios en medio de todas las circunstancias que vivimos. Amén. Porque Dios está con nosotros. Dice que había un pajarillo por ahí, ¿verdad? Que estaba ese pajarillo ahí, tirado, todo con las plumas, estaba fea, ¿verdad? A la orilla de un desierto. Y el árbol que estaba ahí era todo seco. Y pasa el ángel y le dice el pájaro, ¿para dónde va? Voy para donde Dios. Y le dice el pájaro, pregúntele a Dios que hasta cuándo va a terminar mi desgracia. Entonces el ángel se va pensando, oye, qué pobrecillo pajarillo, se va a morir, ¿verdad? Lo que había era ahí como un pantano y todo estaba feo. Y llega donde Dios y le dice, Señor, allá hay un pájaro así, ya sabe. ¿Cuánto hay la desgracia a él? Toda la vida. Y no hay nada, le dice el ángel, que yo pueda hacer por él. Entonces le dice el Señor, solamente dígale que diga, muchas gracias, Señor. Se vino el ángel, ¿verdad? Y pasó donde el pájaro y le dijo, ¿qué le dijo el Señor? El ángel no le dijo, que el Señor le dijo que la vida de él iba a ser una desgracia, siempre. Dijo que comenzara a decir, muchas gracias, Señor. Entonces el pajarillo todo ahí hecho una leña y decía, muchas gracias, Señor, cuando el sol le quemaba mucho las patas en arena. Cuando se subía al arbolito aquel que no tenía nada, muchas gracias, Señor, porque no hay ni una hojita, nada para comer. Muchas gracias, Señor, por esta agua que está tan sucia. Y el pajarillo comenzó a darle gracias al Señor. Sus plumas comenzaron a cambiar. El agua comenzó a hacerse cristalina y el árbol comenzó a echar hojas. Pasó el ángel y le dijo, y el ángel se sorprendió. Ya iba para donde Dios otra vez y le dice, ¿y qué pasó con este cambio? Pues no sé, nada más hice lo que usted dijo. Y entonces cuando subió, le dijo al Señor, Señor, ¿qué pasó? Entonces le dijo el Señor, es que él cambió su lamento por acción de gracias. ¿Qué tenemos nosotros muchas veces que hacer? Exactamente eso. En lugar de estar quejándonos, sintiéndonos derrotados, sintiéndonos de todas maneras, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor
no importa lo que se esté pasando, no importa lo que se esté viviendo, dele gracias al Señor. Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esto, pero gracias, Padre. Alabo tu gloria, Padre, en medio de la presencia de esto que estoy viviendo, Señor, porque sé que por algo estoy viviendo esto, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Y Dios cambia las vidas de las personas y las circunstancias, sí, porque Él es Dios. Amén. Y ese pajarillo, ¿cómo vivió el resto de su vida? Su vida iba a ser una desgracia, sí, pero ya no vivió desgraciado, ya ahora vivió feliz, cantando y brincando de rama en rama en el palito que ya estaba verde, ¿verdad? Así tenemos que ser nosotros. Dice, Dios quiere que nosotros tengamos un nuevo plumaje. Y nosotros tenemos que cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Cambiar no solamente nuestra manera exterior, porque tenemos que cambiar de muchas maneras. Y una de las cosas que el Espíritu Santo, Dios me ha estado hablando mucho a mí con respecto a esto, y espero que todas las hermanas que me escuchen, porque yo sé que hay muchas hermanas que ahorita me van a escuchar ahorita, y después me van a escuchar otras en otro tiempo, y después otras, pero toda esta palabra es para todas. Cambien de manera de vestir. Hay muchas hermanas que andan con unos chocitos que se les salen la mitad de la nalga, así hablando vulgarmente. Eso no es para una hija de Dios. Dios quiere que nosotros cambiemos de palabras, de dichos y de hechos, pero también de manera de vestir. Entonces muchas veces nosotros lo vemos como eso no es nada, pero usted es luz en medio de las tinieblas. Y con nuestra manera de nosotros vestir, y con nuestra manera de nosotros hablar, y con nuestra manera de nosotros vivir, estamos testificando que Cristo vive en nuestras vidas. Entonces no es porque seamos legalistas. Si yo fuera legalista no anduviera con esta blusa de tirante, ¿verdad? Pero tenemos muchas cosas que hay que cambiar en la vida de nosotros, que me es lícito y que no me es lícito. Entonces tenemos que entender que hay cosas que como hijos de Dios se nos pasan la mano a veces. Entonces tenemos que cambiar muchas cositas en la vida de nosotros. Cambiemos el plumaje, hermanas, en el nombre de Jesús. Dice, hacer una renovación en nuestra vida de las palabras que salen de nuestra boca. Bueno, el águila cambia su pico, ¿verdad? Le da el pico contra la roca. ¿Y qué pasa con el pico viejo? Se despedaza, le chorrea la sangre, le sacle todo, pero ella necesita quitarse ese pico. Usted necesita cambiar su vocabulario. Usted necesita cambiar las palabras que salen de su boca. Usted necesita, y aunque se dé contra la roca y aunque le salga sangre y todas las cosas, pero usted necesita cambiar las palabras que están ahí, porque esas palabras muchas veces no tienen vida, tienen muerte. Necesitamos cambiar nuestra manera de hablar. Amén. Porque yo sé que muchas veces no es porque yo no los estoy viendo, yo no soy el que los tengo que ver, es Dios. Y Dios sí está mirando cada palabra que sale de su boca. Y la Biblia dice de cada palabra que sale de su boca tiene que dar cuenta a Dios, porque resulta que cada una está escrita en el libro. Podemos hacer un pacto con Dios y decirle al Señor, Señor, me cuesta, pero lo voy a hacer. Porque yo sé, hermanos, que hay personas, por ejemplo, yo puedo decirlo por mí, yo nunca fui una persona mal hablada. A pesar que me moví en muy baja, en partes muy bajas. Pero hay personas que son muy mal habladas, colerientas, que se enojan y dicen un montón de barbaridades y todo eso. No, cambiemos. ¿Qué cuesta? Sí cuesta, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y ya vimos que es posible, ¿sí? Porque Dios no nos da prueba que no podamos. Ya. El águila tiene todas esas características y usted como hijo de Dios, ¿verdad? Tiene que cambiar su manera de hablar. El águila golpea su pico contra la roca, ¿verdad? Para desprenderlo y dejar las cosas viejas, ¿verdad? Para que todo lo viejo sea quitado, ¿verdad? Y nosotros necesitamos darle a la boca nuestra contra Jesucristo, que es la roca inconmovible de los siglos, ¿verdad? Para que Él nos ayude, nos fortalezca, nos cambie de vocabulario, porque en todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? No podemos decir que no podemos porque ya vimos que sí. Dice, nosotros tenemos que cambiar de palabras. En lugar de palabras maldicientes, decretos buenos, sabios, poderosos, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Tenemos que cambiar de pensamientos, tenemos que cambiar de actitudes con las que el Señor tratará para que podamos servirle con honra y para que le demos gloria al Señor. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar. El águila cambia su plumaje, cambia sus garras y cambia su pico. Y nosotros tenemos que cambiar actitudes, tenemos que cambiar muchas cosas en las palabras, ¿verdad? Y tenemos que cambiar pensamientos, ¿verdad? Porque acuérdense que los pensamientos de nosotros a veces no son pensamientos muy bonitos, ¿verdad? Son pensamientos a veces que no son buenos. Se dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que tener los pensamientos de Cristo, ¿verdad? Salmo 103:5. Si gusta lo leer.
El que sacie de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, el que sacia ¿de qué? Bien. De bien nuestra boca, dice de nuevo, de manera que nos rejuvenezcamos como las águilas. ¿Quién no quisiera rejuvenecerse? Con Amén. solamente cambiar la manera de hablar. Amén. Y ahí lo vemos, ¿verdad? Que sacia de bien, ¿verdad? Nuestra vida. Una vez en la vida el águila pasa por un periodo de desaliento. Entonces todos los cristianos también a veces pasamos por periodos de desaliento. Y eso es lo nuevo, porque yo no lo sabía, ¿verdad? Dice que una vez en la vida el águila pasa por un periodo de desaliento y se lanza a la aventura, a explorar abajo hasta la tierra. Y sus patas, dice que no están acostumbradas solamente a andar en el aire. Entonces ahora se bajan y están metidas en el fango, ¿verdad? Porque a veces se bajan a la orilla del mar o así y se ensucian, ¿verdad? Entonces ensucian las alas también. Y sus patas, dice, la tienen en algún momento, dice, encuentran carne en descomposición y por primera vez prueban la carne en descomposición. ¿Qué pasa con una águila cuando se come carne en descomposición? Se enferma. Porque ella no está acostumbrada a comer carne mala. Ella siempre está acostumbrada a comer carne fresca, porque ella está acostumbrada a comer de lo que ella caza. Pero ahí llegó y seguro me imagino que se encontró algún bicho ahí muerto, mal puesto, y se lo comió. Y se indigestó. ¿Qué pasa con el cristiano cuando come cosas que no tiene que comer? Se enferma. Y no es que se enferma de la panza, se enferma espiritualmente. Y muchas veces nos morimos espiritualmente hablando. No es que nos morimos físicamente, sino que el cristiano se muere espiritualmente. ¿Y qué pasa con el águila? Cuando el águila le pasan esas cosas, come carne descompuesta. Si las otras águilas, ¿cómo la curan las otras águilas? Ve qué interesante. Trayéndole carne fresca. Y le dan carne, y le dan carne, y le dan carne para que ella saque toda la carne que está descompuesto dentro de ella. ¿Cómo lo va a sacar? Bueno, ya sabemos cómo, ¿verdad? Entonces, ella lo saca, ¿verdad? De su estómago, ¿verdad? Lo evacúa y lo saca. Y las otras águilas la alimentan y la cuidan para que ella no se muera. Usted y yo, ¿qué somos? Águilas. ¿Cómo tenemos que cuidar a los hermanos? De la misma manera. ¿Cuál es la carne que usted le da a su hermano? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para que muchas veces nosotros comemos cosas que no tenemos que comer por andar poniéndole los oídos a todo el mundo, ¿verdad? Nos indigestamos espiritualmente hablando, o por andar en el mundo, o por andar en las cosas del mundo, porque vemos que el águila se bajó. Se bajó hasta la tierra, se bajó de donde andaba en las alturas y comenzó a caminar por ahí y encontró cosas que nunca había visto y comió. Y así es el cristiano. El cristiano muchas veces va a donde no tiene que ir y hace cosas que no tiene que hacer. ¿Y qué pasa con el cristiano? Se enferma espiritualmente, se debilita y hasta se puede morir. Y eso es lo mismo que le pasa al águila, ¿verdad? Dice, le dan carne fresca, entonces, las águilas entonces le dan carne fresca y le dan hasta que el águila esté sana. Y una vez que el águila está sana, ¿qué pasa con las otras águilas? La invitan a volar, para que no se quede abajo, ¿verdad? Para que no le guste ahí, porque muchas veces ¿qué pasa si ella se queda ahí? Vuelve a comer carne y se va a morir. Porque las otras no van a estar viniendo cada rato. Porque resulta que los que somos más majaderos somos los humanos. Ni las aves ni los animales son como nosotros. Las aves y los animales entienden más rápido que nosotros. Nosotros somos bien duritos. Dice que vuelvan a volar. Cuando una águila se siente débil o necesita ayuda, otras vienen a ayudarla. Y así también los cristianos debemos tener comunión unos con otros y ayudarnos, motivarnos. Porque somos hijos de Dios y podemos pasar por periodos de desaliento en los cuales somos probados en nuestra carne por medio de diversas situaciones. Así como el águila, ya vimos que ella pasa un momento de desaliento, quién sabe que no le gustó mucho y se vino abajo a explorar lo que no tenía que explorar. Bueno, eso lo vi hace poquito, ¿verdad? En un documental. Enfermedades, aún dice aquí, muchas veces en la vida de nosotros hay diversas situaciones que nos provocan desánimo o desaliento. Diversas situaciones, enfermedades o convivencias con personas que no son adecuadas para nuestra vida por su manera de ser. Muchas veces manipulan a los hijos de Dios y los alejan de la palabra y del Señor. Este alimento fresco es imprescindible para nuestra vida espiritual. Y es muy importante, hermanos, que nosotros como hijos de Dios entendamos, porque muchas veces los hijos de Dios van ahí, conocen del Señor, tienen al Espíritu Santo,
tienen conocimiento, tienen discernimiento. El Espíritu Santo Dios nos ha capacitado porque Dios habita en nosotros, ¿sí o no? El que tiene a Cristo, dice la palabra de Dios, lo tiene todo. Y si lo tiene todo, nosotros sabemos que estamos capacitados para un montón de cosas. Dios nos ha llenado de su gracia, Dios nos ha llenado de su misericordia, Dios nos ha llenado de su amor, Dios nos ha llenado de su favor, Dios nos ha llenado de inteligencia, Dios nos ha llenado de sabiduría. ¿O es que usted cree que todos los hijos de Dios son tontos? No. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo y Jesucristo es la persona más inteligente del universo. Amén. Tenemos la mente de Cristo. Entonces dice que el Señor nos da todas las cosas. Pero hay muchas veces que el cristiano va como oveja al matadero. ¿Por qué? Porque dale bien al amigo, aquella persona que lo está llamando y lo está incitando a hacer cosas que no tiene que hacer. Y sabemos que muchas veces el cristiano es arrastrado por las corrientes de este mundo. Hermano, hay que ponerse águila, como dice el dicho popular. ¿Qué es ponerse águila? Vuela a las alturas. Deje esa mala amistad. Sálgase de ahí cuanto antes posible. ¿Por qué? Porque es posible que usted se pueda indigestar y se pueda morir espiritualmente. Amén. La presencia del Espíritu Santo nos impide comer carne podrida, palabra muerta que nos debilita y nos hace olvidar quiénes somos en Cristo Jesús. Podemos lograr salir victoriosos de estos periodos de desaliento. Nos volvemos más fuertes, somos como una madurez a nivel espiritual que nunca más nos dará por probar la carne muerta, ¿verdad? Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos eso. ¿Cuántos de ustedes tal vez en estos últimos días, en estos últimos tiempos, anduvieron comiendo carne muerta y se indigestaron? Y estuvieron fríos ahí y a punto de morir espiritualmente. Y qué terrible noticia. Porque sabemos que si nos morimos espiritualmente, ¿para dónde vamos? Por eso necesitamos estar alertas y caminar hacia esas alturas. Amén. Nunca más nos dará probar la carne podrida, ni permitir que nuestros pies anden en zonas lodosas donde el Señor nos ha sacado y nos ha rescatado para limpiarnos y amarnos. ¿Qué está haciendo usted como águila espiritual? ¿Está volando en las alturas donde hay gozo, paz, éxito? Y está usted al calor de aquel que nos ama. Esta águila está al frente. Esta águila que está al frente hoy les insta que usted puede volar alto. Porque yo creo que yo soy una águila del Señor. Amén. Amén. Yo creo, hermanos. Yo tengo mi fe absoluta. ¿Por qué? Porque yo sé que yo todos los días trato de vivir una vida para el Señor. Todos los días, dice la palabra de Dios. Y uno llega a una madurez espiritual, hermanos, donde entiende perfectamente lo que Pablo decía. Todos los días muero a fin de agradarlo a Él. Y todos los días estamos preparados para morir. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué día nos vamos a morir, en qué momento, qué pasa. Pero estamos preparados. Amén. Y somos águilas espirituales que sabemos que estamos en comunión con Dios y que Él está con nosotros y nosotros con Él. Amén. Sea que muramos, sea que vivamos, somos del Señor. Entonces, ¿cómo tenemos que estar? Remontándonos a las alturas y mantenernos en las alturas a la par de aquel que todo lo sabe, que todo lo ve y que todo lo conoce. Amén. Porque con Cristo es suficiente para mí. Amén. Suficiente para usted también. Dice, esta águila que está al frente nos insta que puedan volar alto hasta el mismo trono, a los brazos de tu Padre Celestial. ¿Cuántos quieren estar ahí? Amén. Como predicaba Silvia un día de esto, ¿verdad? Nosotros no estamos aquí en la tierra. Estamos sentados en lugares celestiales. Y de esos lugares celestiales no tenemos que bajarnos para nada a ir a comer cochinadas. Ahí tenemos que mantenernos firmes en Cristo Jesús, sabiendo que Él tiene cosas grandes y maravillosas para usted y para mí, amado hermano. Que un día vamos a partir de este mundo, sí, partiremos de este mundo, pero vamos a la patria celestial. Usted aquí es ave de paso. Usted aquí es ave de paso, usted aquí está de paso. Tenemos una patria celestial donde vamos a vivir eternamente y para siempre. ¿Cuánto lo creen? A la par del sol de justicia. Dice, siempre que estés en altura para que experimentes lo más maravilloso que Él tiene para ti. El águila representa a Dios, su fuerza y belleza, y su majestad, su audacia y su libertad, con todos los atributos divinos. Como ya dijimos, el águila representa al Señor. Y el Señor quiere que parezcamos, ¿qué? Águilas. Y si dice que Él quiere que parezcamos águilas, el que quiere que nos parezcamos a Él. Amén. Éxodo 19:4. Si gusta lo lee Marlon.
Ujú. Vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Amén. Aquí Dios nos muestra una naturaleza paternal. Como cristianos tenemos día a día que rejuvenecernos espiritualmente, aunque el proceso sea doloroso. Recibimos fuerzas para seguir volando en las alturas, y esta palabra nos enriquece, y es que el Señor quiere hacer de nosotros águilas espirituales, que podamos vivir en las alturas y darnos vista de águila para poder ver y discernir a distancia la putrefacción de falsas doctrinas y todo lo que nos puede envenenar nuestra vida espiritual, y podamos escoger el alimento saludable y así estar fortalecidos y así afrontar las tormentas que azotan la vida del cristiano. Dios quiere que tengamos, recuerden, hermanos, otra cosa, ¿verdad? Que cuando vienen las tormentas al águila, ¿qué pasa con el águila? No se queda ahí para que la tormenta le dé de frente. Se remonta a las alturas. Ella sobrepasa las tormentas. Y cuando ya la tormenta pasó, ella vuelve a bajar. Pero entonces las tormentas no la tocan. ¿Por qué? Porque ella va de viaje, pasa la tormenta y sigue hacia arriba. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. La tormenta no va a delatar siempre. En algún momento tiene que pasar. Y sabemos que Dios nos quiere a nosotros fortalecidos en Él. Amén. Esto que estamos viviendo no va a dilatar siempre. Vendrán otras cosas, pero esto va a pasar. Aunque sea en breve tiempo. Pero nosotros sabemos que estamos fortalecidos en Dios. Y sea, hermano, lo que venga, usted tiene que estar agarrado fuertemente del Señor, porque recuérdese que vienen muchas cosas para los hijos de Dios, y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar alertas como las águilas, rejuvenecidos como las águilas, con nuevas fuerzas, con nueva visión, con nuevo plumaje, con nuevo todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Nuestra vida espiritual, y podamos escoger, dice, el alimento saludable y así estar fortalecidos y así afrontar las tormentas que azotan la vida cristiana. Dios quiere que tengamos la determinación de las águilas. En los momentos difíciles, Él quiere que rindamos nuestra vida a Él para que nos restaure y nos rejuvenezca como las águilas y nos fortalezca para vencer la serpiente que se llama Satanás. Amén. Dice, el pecado, de vencer la serpiente que se llama Satanás y el pecado. Porque en Cristo somos más que vencedores. Y qué hermoso es nuestro Señor, que nos compara con esta ave que representa realeza, que representa majestad. Nosotros debemos caminar con nuestra esperanza en alto, hermanos. Nosotros debemos tener confianza absoluta en Dios, sabiendo que Dios nos ha capacitado, que Dios nos ha llenado, que Dios nos ha fortalecido, que Dios nos continúa bendiciendo y que Dios que continúa poniendo en nuestra vida cosas nuevas para que nosotros podamos entender cuánto Dios nos ama. Con amor eterno, esa es la palabra. Amén. Primera de Pedro 2:9, Silvia. Juan 8:32, Evelyn. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo eso somos para el Señor, ¿verdad? Somos algo hermoso para el Señor. ¿Y qué dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Todo esto que estamos viendo. Dios nos ama, Dios nos restaura, Dios nos bendice, Dios nos ha hecho por nosotros cosas hermosas y Él espera que nosotros como hijos de Él, de verdad, sepamos apreciar lo que Dios nos ha dado y nos acerquemos a Él confiadamente para todas las bendiciones que tiene para usted y para mí. Dice, con visión de águila, con identidad, con sabiduría, dice aquí, dice, discerniendo de lo alto. Ser como águila representa la majestad de Dios, que ha hecho nosotros una águila espiritual maravillosa que se remonta a las más grandes alturas. El Señor quiere que en este día nosotros entendamos que nos ha dado una visión especial, hermanos, que nos ha dado un corazón diferente, porque Dios nos ha renovado de adentro hacia afuera, que nos ha dado nuevas fuerzas, dice la palabra de Dios, como las fuerzas del águila. Y en este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo de renovación. ¿Cuánto lo creen? Un tiempo de renovación espiritual,
Que el Señor añade bendición a su palabra y que usted de verdad entienda que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a orar en este día, en esta hora. Voy a pedirle a mi hermana Silvia que ore por lo que Dios tiene para nosotros en el tiempo que Dios nos restaure. Nos vamos a la iglesia, ¿verdad? Por las cosas nuevas que Dios tiene. Evelyn va a estar orando por los ministerios de la iglesia. Que ore por